Shalom. En esta ocasión tenemos un estudio que lo hemos titulado El Mesías leproso. Un tema curioso y vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de este tema. Comenzamos con este verso de Lucas 24:32 que nos dice: Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Lucas 24:32. Y nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Eterno Padre, yo, hey, que estás en los Shamayim, te pedimos perdón, Padre, porque confesamos que siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos tengas paciencia, que permitas que con estos estudios estemos un poco más firmes en tu palabra y no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha del camino estrecho de la senda antigua, Padre, y podamos ser mejores personas, más obedientes para ti, para poder agradarte, Rey Eterno, por los méritos del Mesías Yahushua, que esta enseñanza, esta palabra, esta reflexión que tienes para nosotros en el día de hoy penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Nuestro tema en esta ocasión: el Mesías leproso. Y el verso clave para este tema es Isaías 53:4, que nos dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Todopoderoso y abatido. Una de las porciones de estudio de la Torá es denominada en hebreo Metzorah, que significa el leproso. La misma trata de las leyes que deben aplicarse a una persona enferma y afectada por manchas en su piel, la cual debe ser apartada de todos los asentamientos del campamento. Curiosamente, en una porción del Talmud. Talmud es una obra clásica de recopilación de la tradición oral judía. En esta obra del Talmud se pregunta por el nombre del Mashiach, el redentor del pueblo, y allí se contesta de inmediato que su nombre es Metzorah. Tenemos allí el texto en Sanhedrin 98b, nos dice el texto: Rabbi Yehoshua ben Leví encontró a Elías de pie junto a la tumba de Rabbi Shimon bar Jojai y le preguntó a Elías: ¿cuándo vendrá el Mesías? Ve y pregúntale, respondió Elías, ¿dónde está sentado? Preguntó el rabino Yehoshua, respondiéndole Elías: en la entrada a la ciudad de Roma. ¿Cómo voy a reconocerlo?, preguntó el rabino Yehoshua. Y Elías respondió: Él está sentado entre los pobres leprosos, todos aquellos que se vendan sus heridas. Allí vemos algo del texto citado. La letra bíblica en hebreo de Zaraat no es la misma enfermedad de la lepra de hoy, pero sí comparten algunas afinidades. Es más, según la lectura del Todopoderoso, según la Torá, contraer aquella lepra hacía a una persona inmunda. Dicha inmundicia le impedía participar de los rituales del Mishkan, la tienda de reunión, y después el templo. Asimismo, la persona afectada por Zaraat no podía comer
de los sacrificios y estaba obligado a vivir fuera de la comunidad hasta que dichas manchas desaparecieran y un sacerdote declarara su restauración y reintegración al campamento. De todos los títulos y nombres aplicados al Mesías, uno de los más extraños es el título del Talmud, el Mesías leproso. Dicho título se deriva del oráculo del profeta Isaías que dice en Isaías 53:4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Todopoderoso y abatido. Al realizar la lectura de la profecía de Isaías 53, un buen número de sabios del idioma hebreo entendieron que el siervo sufriente descrito aquí presenta las características del carácter para ser el Mesías. Asimismo, dichos sabios interpretaron que la frase ciertamente llevó Él nuestras enfermedades está siendo usada por el profeta para referirse a la lepra. Los sabios del Talmud, al citar Isaías 53:4 y llamar al siervo sufriente como el leproso, aseguran que el profeta Isaías usa la misma palabra para describir la aflicción del siervo sufriente. Ellos enseñan que existe una asociación de palabras entre el leproso y el siervo sufriente que implica al verbo hebreo negá, que significa herir, y que en la Torá se utiliza este verbo para referirse a la condición de la lepra, tzaraat, con la forma sustantiva de la misma palabra, que significa plaga y aflicción. Es interesante notar que la palabra herido, o mejor traducido, plagado, se traduce del hebreo nagua, que también puede traducirse como llagado, y viene como raíz hebrea la palabra nagá, que también es raíz de la palabra negá, la que se traduce como llaga o plaga. En el pasaje leemos: cuando un hombre tenga en la piel de su carne hinchazón o erupción o mancha blanca y se convierta en llaga de lepra en la piel de su carne, será llevado al sacerdote a Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Eso lo encontramos en Levítico 13, verso 2. Es interesante notar que la palabra herido, o mejor traducido, plagado, se traduce del hebreo nagua, que también puede traducirse como llagado. La traducción llaga de lepra se hace del hebreo negatzaraat y era la señal de una persona que será considerada por el sacerdote como leprosa o medsora, la cual debía ser puesta a vivir en cuarentena fuera del campamento de Israel para su sanamiento. Ahora bien, si el Mashiach soporta enfermedades y sufrimientos, ¿cómo sabemos que se trata de Tzarat? La respuesta a esto reside en el significado profundo de las manchas de Tzaraat. Ya hemos aprendido que la Tzaraat de la Torá no es solo una enfermedad natural, sino también un castigo específico del cielo por hablar la Lashon Hara, la mala lengua. Es decir, que la mancha de Tzaraat es la revelación del poder del juicio celestial que encuentra expresión en el mundo terrenal en forma de mancha. La lepra escritural, Tzaraat, no es exactamente lepra común, más que todo una manifestación de un estado espiritual que afectaba
tanto a el cuerpo como a la casa, como inclusive a la ropa del individuo afectado. La mancha en sí misma no indicaba impureza, sino que debía ser mostrada al Cohen y sólo cuando éste la identificaba como una mancha de tzaraat era reconocida como impureza sobre la persona manchada. Cuando el Cohen establecía que se trataba de una mancha pura, no se trataba solo de una negación de impureza, sino de una revelación de la severidad celestial de santidad, un nivel espiritual muy elevado. El significado de que la mancha puede ser impura es que en su descenso desde los niveles espirituales más elevados, algo negativo puede desencadenarse de la severidad celestial hasta llegar a una mancha de tzaraat. Con la palabra tzaraat ha sucedido como otros muchos términos bíblicos que designan enfermedades que al no poder identificarlos han creado problemas insolubles de traducción. Tzaraat es la palabra que se aplicaba genéricamente a todas las enfermedades de la piel. Maimónides, un conocido sabio judío, ya lo interpretó así en su Tumat HaTzaraat, donde interpreta esta palabra como dermatitis o dermatosis. Así se hace distinción entre Negaha Tzaraat, sífilis primaria o frambuesía, Tzaraat or basar, ulcus durum, Tzaraat purahat, sífilis secundaria, Tzaraat noshehnet, sífilis terciaria, frambesia, Tzaraat harosh, tricoficia o Tzaraat de la cabeza, Tzaraat habayit, saprofites, suciedad, contaminación. Aunque Tzaraat se suele interpretar por lepra, solo la Tzaraat HaMetzach es la lepra leonina. El hecho de que se curaba la tzaraat en días o semanas indica que no siempre se trataba de lepra clásica. También se hace distinción en los textos bíblicos entre zarúa, luético o vejel, frembesia o pinta, y metzorá, leproso. Los griegos conocieron la verdadera lepra y la describieron con el nombre de elefantiasis, debido a la deformación facial producida por esta enfermedad cuyos nódulos o lepromas, al ir creciendo y confluyendo, recordaban el aspecto de la piel del elefante. Antigüedad de la lepra. Estudiando los textos antiguos de las diversas culturas de Oriente, se ha podido observar y anotar descripciones de esta enfermedad ya en documentos tan antiguos como el papiro Grugsh del año 2400 antes de la era común. Por su parte, las obras de Susruta en la India y Charaka, dos de los más famosos médicos hindúes de los años 500 hasta el 100 antes de la era común, ya mencionaban una enfermedad infecciosa, una de cuyas variedades producía la pérdida del sentido del tacto, clara alusión a la lepra anestésica. En China se la menciona en varios pentsaos y en los anales de Confucio, años 600 antes de la era común, el Antiguo Testamento en el Pentateuco Levítico se establece el concepto de leproso. Tomando en cuenta la antigüedad de cada uno de los testimonios documentales, una primera impresión parece demostrar que desde tiempos muy remotos fue conocida en Egipto y Oriente, Mesopotamia e India. Más tarde aparece por un lado en China y Japón, y en Occidente en Grecia, la península itálica
y norte de África, y ya en la Edad Media se extenderá por toda Europa. Pero puntualicemos más detalladamente esta primera impresión. Los Vedas de la India recogen ideas y tradiciones orales muy antiguas que se remontan hasta el año 6000 antes de la era común. Ya en los Vedas se puede observar la idea de lepra. La idea de la existencia de esta enfermedad en Asia es de tiempos muy remotos. La medicina hindú conoció la lepra verdadera y su atención médica con métodos que podemos calificar de modernos. Esto es, en una época en que aún no se ni tenía noticia de ella en Grecia, o al menos no existe constancia documental, ya que no existen fuentes escritas con esa antigüedad en Europa. La enfermedad pecado. Desde un punto de vista antropológico, el origen de la enfermedad, de las enfermedades en general, es atribuido por las diferentes culturas a varias causas. 1. Ofensa a la divinidad. 2. Ofensa a los antepasados en cierto modo deificados. 3. Hechicería o malas artes de una persona con poderes para ello. 4. Transgresión de un tabú o prohibición cultural. 5. Penetración de un cuerpo extraño visible o invisible. 6. Rapto del alma. 7. Causas sobrenaturales en general. Y 8. Causas naturales. Diversos puntos de vista, diversas culturas que asignan causas a la enfermedad de la lepra en diferentes culturas. Sea la transgresión de una ley o tabú, sea la ofensa a la divinidad, el culpable queda manchado, impuro, contaminado. Se ha considerado como oriental este concepto, pero los estudios sobre grupos étnicos en América, África, Oceanía y Asia, todos los que llamamos primitivos, tienen esta idea como elemento común entre sus tradiciones más arraigadas. La enfermedad pecado, la enfermedad culpa, la enfermedad mancha, que requiere purificación, purga, limpieza, es un concepto arcaico, de los más arcaicos en la antigüedad humana. Esta idea está presente en la humanidad desde una etapa prehistórica y preliteraria. No podía ser, por lo tanto, ajena a este concepto de enfermedad pecado o enfermedad castigo o enfermedad impureza del Todopoderoso en la tradición hebrea. En el siglo XX, antes de la era común, los hebreos salen de Ur en Caldea para atravesar por espacio de casi 3 siglos el Medio Oriente. Seguramente llevan consigo la lepra y la idea de enfermedad pecado, enfermedad de impureza, enfermedad castigo. Lo demuestran los libros más antiguos de los israelitas. Después de su cautiverio en Egipto, se produce el Éxodo y aparece el Levítico, otro de sus libros de leyes, escritos por Moisés, en el que codifica y reúne cuantos conocimientos médicos habían adquirido en Egipto, preventivos, curativos y religiosos. La sociedad a la que forzosamente se vieron abocados los hebreos por falta de agua al atravesar zonas desérticas pudo haber sido causa de múltiples y frecuentes enfermedades, inclusive en la piel, y esta fue la razón de que Moisés dedicase tan extenso capítulo a las afecciones cutáneas que agrupó bajo el denominador común de Sarahat o Sarahat. Menciona la lepra del hombre, la de los vestidos y la de las viviendas y relaciona todas con el pecado. Consulte por favor Levítico 13 del 2 al 7. Levítico 9, 17.
y 25. La lepra ha de ser diagnosticada por el sacerdote que declara impuro al que la padece. Lea Levítico 13, 28, 47 al 59 y 35, 36. Levítico 13 en general sobre este tema. Tenemos allí en pantalla los textos que hemos mencionado para que por favor tome nota. El significado religioso de la lepra continuará existiendo en Occidente a partir del conocimiento escritural y propagado por el concepto levítico de impureza. Del Tanaj pasará al pacto renovado, en el que continúa la idea de que la lepra se purifica, aunque el Mesías cura a los leprosos. Recuerde Lucas 5:12 al 16, colocado allí abajo en la pantalla, Lucas 5:12 al 16. Allí separando por primera vez los conceptos curación del cuerpo y salud espiritual por la fe. Así continuará este concepto de enfermedad religiosa por muchos siglos. Ante la legislación sobre la lepra contenida en el Tanaj, ya citada en el Pacto Renovado, se dice también que muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Recuerde Lucas 4:27. Para el diagnóstico de la lepra, el Levítico da ciertas reglas a los sacerdotes. Cuando uno tenga en su cuerpo alguna mancha escamosa o blanca, si los pelos se han vuelto blancos y la parte afectada está más hundida que el resto de la piel, es plaga de Tzarahat. Y por lo tanto, el enfermo es considerado como impuro. Y por esta circunstancia tenía que vivir separado de los demás fuera del campamento. La persona enferma de Tzarahat era declarada Metzorá, leprosa, y enviada fuera del campamento de la congregación para vivir y con sus ropas rasgadas. Estaba obligada a gritar impuro, impuro, como señal para que nadie se acercara a tocarlo. Levítico 13, 45 y 46. Cuando la enfermedad se reducía, la persona era nuevamente examinada por un cohen fuera del campamento y hacía asegurarse de que la recuperación era total. Las ceremonias de purificación se extendían durante 8 días y se observaban ciertos ritos especiales durante el primero y el último día. El cohen ofrecía sacrificios en el proceso de purificación y se usaba madera de cedro e hisopo. El ex Metzorá era declarado miembro pleno de la comunidad al ser recuperado. Las leyes de Tzarahat se aplicaban tanto a una vestimenta como inclusive a una casa. En número 12:9 nos dice lo siguiente: la ira del Todopoderoso se incendió contra ellos y la nube se apartó de la tienda de reunión, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa, y dijo a Aarón a Moisés: ay, Adón mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. La escritura nos habla de Miriam, la mujer de Aarón, o hermana de Aarón, número 10, 12, 9, que hablando con su marido había murmurado contra Moisés. Deuteronomio 24, del 8 al 9 nos dice: en cuanto a la plaga de lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas.
según yo les he mandado, así cuidaré de hacer. Acuérdate de lo que hizo Yahweh tu Elohim a Miriam en el camino después que salisteis de Egipto. Un recordatorio de aquel episodio en Deuteronomio 24, 8 al 9. No hay duda de que debió haber sido muy desastroso para una persona que tenía esa enfermedad. Se trataba de una pena social que dejaba una profunda huella y sobre todo porque la gente con la que convivía esa persona era imposible que no se enterara. Esta repercusión social dejó como un ejemplo a Miriam, la hermana de Moisés, que a pesar de haber sido una gran mujer, sierva de Yahweh, se le recordará por el mal paso dado en la murmuración que profirió contra su hermano Moisés. En Éxodo 4, 6, 1 nos dice, le dijo Yahweh a Moisés, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y cuando la sacó, fíjate que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Esta es una de las más notables citas de la escritura en cuanto a la relación con la lepra y los relatos de Moisés. Éxodo 4, 6, 1. Otro caso de lepra bíblica es el de Naamán el sirio. Recuerde, 2 de Reyes 5, 1 al 7. 2 de Reyes 5, 1 al 7. General del ejército del rey de Siria, que era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Todopoderoso salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Una muchacha israelita que tenía cautiva como sirvienta de su mujer le aconsejó que llamase al profeta de Samaria, y entonces él lo sanaría de la lepra. Naamán, al saberlo, se lo comunicó a su amo y éste le dio licencia para que fuese a Israel y fuese curado, enviando cartas para el rey de los israelitas y dando a Naamán dinero y provisiones para el viaje. En la carta decía, yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En Israel, Eliseo, el profeta, le ordena lavarse 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esto no agradó mucho a Naamán, que esperaba que con el solo contacto de la mano del profeta de inmediato sanaría su enfermedad. A pesar de su disgusto, obedeció al profeta, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Al presentarse a Eliseo, éste le pone como condición final que solo adorará a Yod-Heh-Waw-Heh, el Elohim de Israel. Leemos también el caso del rey Azarías, 2 de Reyes 15, 5. Aquí en el Todopoderoso hirió con la plata de Tzarahat y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Este párrafo hace una clara alusión a la contagiosidad de la lepra y a la heredabilidad, aunque no se trate de lepra verdadera, cosa siempre dudosa en estos pasajes bíblicos en los que se dice que la piel se pone blanca, cosa que hace pensar en una psoriasis, por ejemplo. Se llama Azarías al sacerdote del templo que critica al rey por haber quemado incienso en el templo, cosa que correspondía a los sacerdotes. El rey Usías montó en cólera y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Todopoderoso, junto al altar del incienso. Le hicieron salir del templo y él se dio también prisa de salir porque Yahweh
lo había herido. Hay también 4 hombres innominados leprosos en 2 de Reyes 7:3 en la puerta de Samaria. Llega un momento en que al parecer se cansan de vivir excluidos fuera de la ciudad y se dicen el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratásemos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en ella, moriríamos también. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Deciden marcharse al campamento de los sirios, donde prefieren arriesgarse a que los maten ante la posibilidad de encontrar alimento. En otro caso, la enfermedad de Job pudo ser lepra, pero esta palabra no consta en las ediciones traducidas del hebreo. Sin embargo, cuando el adversario le dice al Todopoderoso que le castigue en su propio cuerpo y toque su hueso y su carne para probar su fe, el Todopoderoso le da permiso para que el adversario le pruebe. E hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, lo que le debió de producir mucho picor, pues Job llegó a tomar un tiesto para rascarse. Ando ennegrecido y no por el sol, dijo Job, hablando de su enfermedad. Y repite: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Y en el pacto renovado vemos en Mateo 8, 1 al 41, unos episodios. Vamos a ver aquí en este verso. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Adón, si quieres, puedes limpiarme. El Mesías extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces el Mesías le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Este mismo episodio lo cuentan Marcos y Lucas. Estamos viendo aquí que el Maestro, nuestro Mesías, Yahoshua, está dándole a este leproso que ha sido limpio instrucciones que se encuentran en el libro de Levítico, en la Torah. Luego el Maestro utilizaba la Torah. En Mateo 11:51, busque por favor Mateo 11:51, se dice que los leprosos son limpiados por el Mesías. Otro personaje en relación con nuestro tema es Simón el leproso. Recuerden Mateo 26:6. Pues dice: estando el Mesías en casa de Simón el leproso en Betania. Es de suponer que si fue leproso, quedó curado. De otra manera no podría haber permanecido en su casa, según la ley. Ahora bien, si el Mesías soporta enfermedades y sufrimientos, ¿cómo sabemos que se trata de tzarahat? La respuesta a esto reside en el significado profundo de las manchas de tzarahat. Ya hemos aprendido que la tzarahat de la Torah no es una enfermedad natural, sino un castigo específico del cielo. Es decir, que la mancha de tzarahat es la revelación del poder del juicio celestial que encuentra expresión en el mundo terrenal en forma de mancha. Sobre la base de todas estas asociaciones, los sabios se refieren al Mesías, hijo sufriente de José, como el leproso, Metzora. El Mesías Ben Yosef lleva el sufrimiento del exilio y el castigo del pueblo de Israel, especialmente las 10 tribus perdidas, como un leproso lleva su aflicción. Recordemos Isaías 52:13, que nos dice: he aquí,
Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Los sabios entendieron que el versículo significaba que el Mesías tomó la lepra de la nación, no literalmente, sino figurativamente. El título, El Mesías leproso, suena como una depreciación y contradice la propia descripción que las sagradas escrituras hacen del Mesías. Todas las sagradas escrituras indican que el Mesías será el más sabio entre todos los hombres, exaltado por encima de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés e incluso los ángeles. Su estatura excederá la de todos los grandes hombres y reyes de la tierra. Por lo tanto, la enseñanza de los sabios judíos concluye que el Talmud sugiere un significado más profundo cuando se refiere al Mesías como el leproso. Esto indica que el Redentor sufre las agonías y aflicciones del exilio de Israel. Él impacientemente espera la redención final, cuando Él pueda purificar a la nación, pero hasta entonces Él personalmente sufre el dolor de la aflicción leprosa, como de Israel, la agonía del exilio en curso. Mientras el exilio persista, el Mesías se llama el leproso. Él mismo es esencialmente puro y perfecto. Su aflicción solo refleja la condición del exilio. El día de su purificación se refiere al momento de la redención, cuando el Mesías será revelado y su verdadera persona y justicia se manifestarán a todos. Esta es una de las razones de que el ministerio de nuestro Mesías se centró en la curación de leprosos. Es más, al leer los textos nazarenos en Mateo capítulo 10, verso 8, Él dice a sus discípulos que la curación de los enfermos y de limpieza de leprosos son signos más certeros del mensaje del reino de los cielos. Él es el siervo sufriente del pasaje de Isaías. A través de su ministerio, Él cumplió este pasaje exactamente como el Talmud lo interpreta. Tomó la impureza de la condición de su pueblo, haciéndose Metzorah, con el fin de sanar a todos los hombres. Así está escrito en Isaías 53:5, con cita para Lucas 16. Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. La lepra y sus nombres, aparte de los ya citados de elefantiasis de los griegos y árabes, el de Tzarahat es hebreo, y a la lepra se le llamó mal de Lázaro o enfermedad de San Lázaro por Lázaro el mendigo, que en la parábola del pacto renovado, cubierto el cuerpo de úlceras, tenía que disputar a los perros las obras de la mesa del rico. Un dato curioso, un hecho notable en la historia de las enfermedades es que este mendigo Lázaro es identificado, no se sabe cuándo ni cómo, con otro Lázaro de los escritos nazarenos, el Lázaro de Betania, el amigo del Mesías, hermano de Marta y Miriam, al que resucita el Mesías en otro pasaje de los escritos nazarenos, como Juan 11 del 1 al 44. Juan 11 del 1 al 44. El tratamiento. Sabemos que tanto en Asia como entre los hebreos mismos, la aparición de un caso de lepra iba de inmediato seguida del decreto de separación y expulsión del enfermo fuera de los límites del poblado, campamento o ciudad. En Oriente se sometieron a tratamiento con diversos productos, desde el mercurio al aceite de chaulmoogra, como en China y en India.
el significado de la mancha de Tzaraat en su sentido espiritual. Se trata de la intensidad de la santidad del Todopoderoso Yod-Hei Wav-Hei. De aquí que desencadenan los juicios duros en los mundos espirituales que posteriormente se manifestarán en el plano físico. En este caso, con la aparición de las manchas impuras. Juan 3:16. Esta es la razón por la que Mashiach es llamado Metzorah. En él el Todopoderoso quiere expresar el elevado nivel de santidad que anhela revelar a través de la humanidad. Una santidad de una intensidad poderosísima que supera toda medida y límite. Esta santidad se revelará a través de nuestro justo Mashiach, quien soportó en su cuerpo los juicios que los seres humanos deberían haber recibido a causa de que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Juan 3:16. La santidad se revelará en el mundo terrenal tal y cual es su fuente espiritual. Esto se logrará a través de nuestra confianza puesta en que nuestras enfermedades, el Mashiach las cargó. Con esto él refina al último de los israelitas hasta que todos se vuelvan recipientes adecuados para las luces divinas de la redención verdadera y completa. En Mateo 8, 1 al 4 nos dice: cuando bajó del monte le siguió mucha gente y vino un leproso y se postró ante él diciendo: Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Yahoshua extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Recordamos así que el ministerio de nuestro maestro Yahoshua se centró en la curación de leprosos. Al leer el mensaje de las buenas nuevas de Mateo en el capítulo 10, él dice a sus discípulos que la curación de los enfermos y de limpieza de leprosos son signos más certeros del mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos. Aquí está la señal para los sacerdotes de que él era el Mesías, mandándole al sanado que cumpliera con los requerimientos de la Torá, ya que estaba en el templo estaba en pie en aquellos días y oficiaban los sacerdotes, y por esto muchos creyeron en él. Aquí está la prueba de lo que dijeron los rabinos en el Talmud sobre el Mesías, que sería llamado el estudioso leproso. Y estudioso es porque nadie tuvo como humano mayor conocimiento que él, pues nadie tuvo una relación tan cercana con el todopoderoso Yod-Hei Wav-Hei que Yahoshua. Terminamos así este comentario como reflexión, como tema para investigación, y los invitamos a nuestro sitio web regresando a las raíces.org. Este estudio, esta reflexión estuvo basada en la colaboración de unas notas de David Nesher y Dani Lesi, y fue editado el texto y colocado en formato de PDF y de video por la Asamblea Israelita Nazarena. El siervo que les habla, Jaime López Quirós, de Colombia. El Mesías leproso, nuestro tema en este día. Y la invitación para nuestro sitio web regresando a las raíces.org, donde hay más recursos para sus estudios e investigaciones totalmente gratis, respetando los derechos de autor. Al Todopoderoso de Israel le agradecemos esta vida que nos ha mantenido con vida hasta este momento, porque grande es su misericordia día y nueva cada día. Al Todopoderoso de Israel toda adoración y alabanza. Y pedimos paz por la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de la nación de Israel y para el pueblo de Israel, mucha fortaleza ante las dificultades diarias. Por los méritos del Mesías Yahoshua hemos orado. Amén. Hasta otra ocasión. Shalom.